Perfecto. Estamos al aire ya, al parecer. Eh, Hola a todos. Mi nombre es Cristian Canales. Yo soy investigador del Centro IMAR y académico de la Universidad de los Lagos. Y estamos bien agradecidos por este inicio de nuestro, de alguna manera, continuación de los seminarios de ciencia y tecnología en ambientes acuáticos que hacíamos presencialmente en la universidad y en nuestro centro de investigación. Pero obviamente con el contexto actual de la pandemia es necesario modificar y hacer una versión ya virtual. En este contexto actual se generó esta nueva serie, ciclo como de seminarios que se llaman Diálogos entre Ciencia y Sociedad. Y en esta ocasión va a estar enfocada en el quehacer científico regional en el contexto de la pandemia. El objetivo de esto es como de alguna manera vincular también a la comunidad con el quehacer científico del centro, principalmente igual de los invitados, en este caso una invitada que tenemos tremenda. Esa es la idea y hasta ahora vamos a estar haciendo al menos por el mes de mayo todos los miércoles al menos un diálogo entre ciencia y sociedad. Al final del seminario voy a comentarles cuáles son los próximos eventos que vienen. Bueno, primero que todo quisiera presentar a nuestra invitada, nuestra gran invitada. Ella es la doctora Olga Barbosa, que es Seremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento de la Macrozona Sur. Buenas tardes, Olga. Gracias por participar y estar con nosotros. Buenas tardes, Cristian y Daniel. Gracias por invitarme. Gracias por tu tiempo. Imagino que estarás con muchas reuniones virtuales por varios lados, así que se agradece. Esperemos que este sea un espacio, además del diálogo, puedas también sentirse como cómoda conversando junto con nuestro investigador. Una breve reseña. Bueno, la doctora Olga Barbosa es bióloga también, doctora en ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha tenido un par de postdoctorados, uno en Inglaterra, otro acá en Chile. Ha sido presidenta de la Sociedad de Ecología, etcétera. Tiene un amplio currículum que, obviamente, igual por eso también está en el cargo en que está en estos momentos. Quisiera comentar un poco más, primero que todo, como dije, agradecer a todos y contar un poco cómo hacer esta modalidad, porque dado que generalmente lo hacemos esto presencial, la modalidad va a ser tipo como una conversación, entrevista con un investigador del centro IMAR de la Universidad de los Lagos. Ya, en este caso nos va a acompañar el doctor Daniel Varela. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Nos va a acompañar junto con Olga y va a ser como quien converse, dialogue y pregunte a Olga y puedan interactuar bastante más. Yo voy a estar aquí interactuando como moderador, por decirlo de alguna manera, algo más sencillo. Bueno, quisiera nuevamente agradecer y dejar ya para comenzar de lleno con nuestra primera gran invitada, la doctora Olga Barbosa, en estos diálogos entre ciencia y sociedad. Te dejo, Daniel, para que comiences. Gracias, Cristian, y gracias nuevamente, Olga, por tu disposición. Según me contaba Francisco, quien trabaja contigo, estás súper ocupada, así es que agradecemos el espacio que nos das. Quizás partir con contextualizar un poco a los que nos ven respecto a lo que haces, cuáles son tus responsabilidades, cuál es el rol que te toca cumplir, qué significa el cargo. Sabemos para muchos que nosotros somos, como científicos, este es un ministerio nuevo, se está armando, se está produciendo, se está instaurando una modalidad distinta, entendiendo como macrozona sur, en fin. Por favor, cuéntanos un poco de qué se trata de tu responsabilidad. Bueno,
Primero, yo creo que es importante decir que, como tú comentabas, este cargo para nuestro ministerio es bien diferente porque tenemos macrozonas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy a cargo de Araucanía, los ríos y los lagos y tengo asiento en los ríos. Es decir, entonces me tengo que integrar al gabinete del intendente, ¿cierto?, de los ríos y me relaciono con los gabinetes de los intendentes de las otras dos regiones. Entonces, con esto quiero decir que trabajo muy estrechamente con los Ceremis, por ejemplo, las Ceremis de la región de los ríos, y de manera un poco más esporádica y según la planificación, los temas que tengamos que tratar, con los Ceremis de las otras dos regiones. Pero, por ejemplo, en esta época de COVID, donde están las mesas sociales, ¿cierto? Cada región tiene una mesa social igual como está la mesa social central. Por ejemplo, eso es una de las cosas que yo participo en todas las regiones, ¿ya? Entonces, el primer rol, yo diría, de nuestro cargo es gestión. Hacer gestión porque lo más importante y nuestro primer objetivo es instalar el ministerio en todo el país. Y cuando uno habla de instalación, está la instalación física, que no es trivial. Esta es parte de o sea, esta es mi oficina, allá decidimos instalarnos, o decidí y pedí permiso para instalarnos en un cowork, ¿ya? Por ejemplo, eso es como una primera cosa a comentar. La instalación física, en este caso, yo pude elegir, y mi idea de que nos instaláramos en un cowork tiene que ver con que nosotros tengamos una gestión que sea abierta, transparente, como pueden ver, y también que esté en constante contacto con nuestros usuarios, entre comillas, ¿cierto? Que sería como el ecosistema científico, tecnológico y de innovación, que es muy propio de un cowork, ¿ya? Pero también con la gente que es de otras áreas. Entonces, lo primero, entonces, es esta instalación. Y también la instalación es conceptual, es decir, lo que tenemos que lograr nosotros es instalar el ministerio, por ejemplo, en la toma de decisiones, instalar el ministerio en la participación con gestión en otros ministerios que son representados por los Ceremis acá en la región. Sobre todo, entonces, también hay un rol que tenemos que cumplir, que es como facilitador entre el ámbito científico-tecnológico y el ámbito público y privado. Entonces, mucho de lo que hacemos y de lo que me toca hacer a mí tiene que ver con gestión, que muchas veces es bastante invisible, ¿sí? Es como trabajar un poco como undercover, porque además nosotros somos un ministerio que es nuevo. Yo fui nombrada, mi cargo partió el 17 de octubre, y entonces es un ministerio que en el fondo tiene que instalarse también en este sistema que ya existe de una manera apropiada, sin pisarle los talones a nadie. ¿Te fijas? Porque en el fondo nosotros como que irrumpimos en un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿Cuánta gente trabaja contigo, Olga? Somos 4 para 3 regiones. Wow. Sí. Entonces, sí, somos 4, y bueno, y ahora estamos en la mitad, somos 4, la mitad está con modo videoconferencia, o sea, digamos, no presencial, hay uno con turno, y yo estoy constantemente acá. Okay. Pero mira, sí, somos poquitos y vamos a seguir siendo poquitos, y esperamos que con el tiempo, quizás en el otro periodo, en el gobierno que toque, vaya creciendo cada vez más, pero me parece que también es como bien lógico esto de que tenga que ver con que vamos creciendo según las necesidades. Trabajar con poca gente también tiene esa ventaja de que en el fondo podemos planificar, ¿sí? Y después ir pidiendo a medida que podamos justificar la medida. Dime, aprovecho de preguntarte, ¿cómo ha sido para Olga Barbosa el asumir el cargo, digamos? Primero, ¿te sorprendió? ¿Se sorprendió a tu entorno? ¿Qué es lo que te ha dejado más, digámoslo, ¿qué ha interrumpido? ¿Qué interrumpió tu cargo? ¿Qué tuviste que dejar? Es una muy buena pregunta. Bueno, primero generó harta alegría el que yo haya aceptado este cargo. O sea, los primeros días fueron muy lindos, o el primer día, antes del 18. Y después vino un periodo bien duro que en realidad nunca más se fue, y que tiene que ver con el cuestionamiento de por qué
yo estoy en este cargo. Pero yo creo que en el fondo la señal es súper clara y es súper coherente. Yo siempre intenté de participar en la toma de decisiones y siempre como presidenta de la Sociedad de Ecología, por ejemplo, o también como dentro de los cargos que tuve en la universidad, me parece que siempre a mí me ha movido mucho y también me ha generado mucha frustración el ver cómo la ciencia no se conecta con los problemas reales de las personas. Entonces, cuando me invitaron a formar parte de este equipo, tuve que pensarlo mucho desde el punto de vista de qué es lo que iba a perder, ¿cierto? Porque, no sé, uno pierde cosas, pero en el fondo también lo encontré un desafío súper bonito e interesante, porque en el fondo nos toca instalar un ministerio, que no es lo mismo que después dirigirlo. O sea, por eso te digo, en este momento puede que sea como súper como una tarea como media undercover, pero también es una tarea muy fina, que tiene que ver con estudiar los procesos y en el fondo pedir, o sea, en el fondo empezar a instalarlo como con mucha cabeza, ¿no? Como teniendo un diagnóstico que tiene que ser mucho más rápido de los diagnósticos que nosotros estamos acostumbrados a hacer en ciencia, obviamente. Entonces viene este como compromiso entre cómo hacerlo rápido, pero bien. O sea, está lleno de desafíos, está lleno de desafíos y también de frustraciones, sí, en varios momentos, pero como que siempre hay algo que aparece que como que te hace brillar de vuelta, como mira, cuando ves que hay alguien que en la calle te pregunta, ay, sí, bueno, Ministerio de Ciencia, una que otra conversa, bueno, ya uno no conversa mucho en la calle, pero en el fondo, las mismas personas de la esquina, ¿me entendís? Del café o de la farmacia, que saben que soy la Seremi Ciencia, y ahora saben que hay un Ministerio de Ciencia, entonces conversamos acerca de eso. A mí eso me fascina. Me fascina cuando en el fondo dicen, oye, ¿y a dónde está la Seremiciencia? Sí, no porque sea yo, sino porque en el fondo ahora en las mesas caminantes, claro, está la ciencia y tecnología. Ahora sí, siempre dicen ciencia, y claro, tenemos un nombre bien largo y que tiene una explicación, ¿cierto? Y eso estoy haciendo solamente el comentario porque nosotros no solo vemos ciencia, vemos tecnología, conocimiento e innovación, y eso significa también que en el fondo vemos todo lo que tenga que ver, por supuesto, con ciencias sociales, porque son ciencias, pero también tiene mucho que ver con el conocimiento que se genera, por ejemplo, a través de las humanidades y del estudio de las artes. Claro. Y entonces, claro, pareciera ser que no brilla mucho porque el primer nombre es ciencia, pero en realidad, o sea, para mí y para mi equipo es una preocupación, digamos, es algo que nos ocupa, el integrar todas las 4 áreas del ministerio. Antes de acabar con esta inquietud por el cargo, quiero saber un poco más de lo que te pasó a ti, digamos, y a tu entorno, respecto de tus colegas, quizá tu familia, cuando uno sale desde un ámbito que le es propio a un ámbito que aparece ser como no tan propio como es la gestión que tú dices. Tiene de luces y de sombras, algo ya comentaste, pero quizá algo que comentar al respecto de tu entorno y el cargo. A mi familia no le extraño en lo más mínimo. Y cuando digo mi familia también me estoy refiriendo a mis hijos. O sea, como que es la misma mamá de siempre, es la misma mamá que sale, o sea, como que la fantasía de los niños como, ay, va a salir en la tele. Ya salía en la tele, ¿no? Como que no cambió mucho eso. El entorno más de colegas ha sido bien duro. Y yo creo que esa dureza, no en todas las personas, por supuesto, tiene que ver con este cambio de paradigma. Primero, que en el fondo, ¿cierto? Que en el fondo, ¿por qué la ciencia se está involucrando con política? Cuando en realidad las ciencias están como perfectas y asépticas, ¿sí? Y en realidad la ciencia siempre ha sido política. Y eso yo lo tengo clarísimo. Entonces yo siempre he sido así en ese contexto. Entonces, como que da un poquito de nervio también que alguien que tiene mi perfil esté en el cargo, porque yo siempre he sido muy clara en nuestra responsabilidad como científicos y científicas respecto de la sociedad. Entonces, también eso saca de la zona de confort a un montón de personas y en el fondo
eso es lo que representamos como ministerio. O sea, el ministro lo dijo desde el día 1 con la subsecretaria. Esto no es un ministerio para los científicos. Esto es un ministerio para la gente. Somos un ministerio, o sea, no es broma, digamos. Somos un ministerio. Y entonces, eso como que la gente cree que uno les va a pedir o les va a exigir de alguna forma que las políticas van a estar como súper centradas, ponle tú en difusión, difusión, difusión. Y no, pero en el fondo tienes que buscar la forma de poner tu investigación al servicio del país. Eso no significa que todos tienen que ahora hacer investigación como dirigida a una necesidad país. De hecho, los Fondesit son siguen siendo como esta cosa como intocable que está en el ministerio, o sea, en la NIT, ¿cierto? La idea es como generar más proyectos que sean interdisciplinarios, abrirnos a otros tipos de conocimiento. En el fondo viene con cosas nuevas, pero en el fondo nadie va a hacer ese cambio radical de obligarte y de decirte qué es lo que tienes que investigar. Y yo creo que eso es como un miedo que está instalado en muchas personas. Y bueno, y también obviamente que hay como un resquemor y una tendencia política que es bastante típica en la ciencia, en el conocimiento, y que pareciera ser que como por defecto no tendría que conversar con un gobierno de la tendencia que tenemos en este momento, lo cual la verdad es que yo no lo veo así, pero hay mucha gente que lo ve así. Y eso dificulta la conversación transversal que sobre todo en esta época es la que necesitamos tener. Pero todo se puede. Súper. Me queda clarísimo sobre todo lo que esta relación entre colegas. Quisiera tomar el tema central de lo que es este diálogo, que era ver en el contexto de la pandemia y de lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Me interesan principalmente tres cosas. Una de ellas es, quizás ya algunas cosas insinuaste, que tiene que ver con qué nos está pasando, o sea, qué le ha pasado al quehacer científico, cuáles son los problemas que tenemos. Tú tienes una posición ahí que te permite quizás recibir mucha información, muchos de los problemas. ¿Podrías decirnos en términos generales cuáles son los problemas que está viviendo el quehacer científico en el contexto de la pandemia? Yo diría que sobre todo en estos últimos días ha quedado muy claro que hay como como usamos esta palabra en ecología, como un desacople. Hay un desacople entre los tiempos, que igual no es novedad, ¿no? de la ciencia y de la toma de decisiones. Hay un desacople en la forma en cómo nos comunicamos, y esos desacoples se ven, y en el fondo hay mucha ansiedad por cooperar, hay mucha ansiedad es como si volcáramos de un día para otro todo lo que sabemos y como que en el fondo queremos ser escuchados, que igual es una cosa que siempre hemos querido. Nosotros los científicos, las científicas hemos estado quejándonos un montón de tiempo que nadie nos escucha, pues entonces ahora como que hay como un vuelco así gigantesco a esto, y esto hay que ordenarlo. Y lo tenemos que ordenar y tenemos que ser cuidadosos porque de vuelta lo que estamos haciendo es irrumpir con un modo diferente en un sistema político que en el fondo, político estatal, ¿no? En el fondo en el Estado, y nosotros nunca estuvimos antes. Entonces yo diría que los problemas que tenemos tienen que ver con que no existían los canales formales, por ejemplo, de comunicación o de participación de manera tan vinculante, y en el fondo lo hemos tenido que generar al mismo tiempo de dos crisis súper importantes, una que tiene que ver con la crisis social y otra con la crisis que estamos viviendo ahora por el COVID, y la crisis social no desaparece por eso, ¿cierto? Entonces, hemos tenido que actuar con mucha rapidez y con un cambio de planes muy rápido. O sea, obviamente yo asumí el 17 y al otro día ya el mundo era otro, ¿no? Y hoy día, ahora de vuelta es otro. Entonces, yo diría que tenemos una dificultad de comunicaciones que va como a toda escala. Y tenemos que trabajar harto en eso. Y qué bueno que el Ministerio es de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tenemos que innovar en las formas de comunicarnos, tenemos que a veces ser más humildes, ponte tú, para poder entrar. Pero una vez que uno entra y una vez que uno pone la evidencia científica sobre la mesa, la gente se fascina.
y también se fascina y la usa y confía, y son mucho más los casos que ocurre esa cosa positiva que los casos que la ciencia y la evidencia incomoda. ¿Ya? Puedes, quizá, nosotros que somos del área de la ciencia, somos parte de la comunidad, probablemente tenemos en la mente algunos ejemplos concretos, pero quizás la gente que nos está escuchando no del todo. ¿Podrías citar algunos ejemplos virtuosos de esta comunicación y esta relación? Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, por supuesto. Mira, por ejemplo, no solo yo como Ceremi, al menos nosotros somos 5 Ceremis, ¿cierto? Al menos 3 de nosotras participamos en el Comité Operativo de Emergencia, los COE, ¿ya? Que son comités que se generan durante un periodo de excepción de catástrofe como el que estamos en este momento. Los COE participa, ¿cierto? La Fuerza Militar, la Fuerza del Orden, ¿cierto? Carabineros de Chile, la Armada, la PDI, todos los Ceremi estructurantes que le llaman, y ojo, como Ceremi estructurante también está ciencia. Y además, entonces, el intendente, etcétera, la ONEMI. En ese COE, ya que toma decisiones rápidas que tienen que ver con esta emergencia, está la Ceremi de Ciencia, y yo creo que la gracia que en el fondo nosotros tenemos como científicas y científicos es que uno es capaz de mirar como cuando nosotros miramos un ecosistema. Entonces, hay veces que las cosas no tienen que ver con logística, que tenga que ver con mi parte. Por ejemplo, que yo, en ese COEA tengo que trabajar mucho con el tema que tiene que ver como con diagnósticos, con preparar, trabajar un montón con salud. Pero en el fondo hay cosas que tienen que ver con logística general, que yo tengo una mirada bien interesante de cómo solucionar esos problemas. Y en el fondo yo tengo permitido intervenir en esos problemas. Entonces, como desde el punto de vista de la estrategia, por ejemplo, se genera una cosa súper virtuosa, porque en el fondo nosotros tenemos una mirada que es capaz de absorber esta complejidad, y además uno llega a un sistema en donde ya todas las cosas venían andando. Entonces, yo diría que, por ejemplo, eso ha sido un aporte. Yo veo que ha sido un aporte, y ha sido un aporte que se agradece bastante. También como la capacidad de gestión, por ejemplo, que es súper relevante para este tema de lo que estamos viendo ahora, que como ustedes saben, como ministerio y en conjunto trabajando con el Ministerio de Salud, gestionamos 21 laboratorios universitarios para que puedan hacer diagnósticos. Exacto. Entonces, en el fondo, estos laboratorios universitarios, que para mi caso son el de la Universidad Austral acá en Los Ríos, 2 laboratorios de la UFRO en Araucanía, y en el caso de ustedes tenemos un laboratorio de la Universidad San Sebastián y 2 laboratorios de la Salmonera, uno es de Aqua Chile y otro es de MOWI. El poder explicar en un COE o en un gabinete o en el fondo en una toma de decisiones o en la mesa que me tengo que sentar con MinSal, el proceso del examen, del análisis, ¿ya? Y en el fondo, esta mirada que tenemos nosotros científica, incluso los contactos que nosotros tenemos con los proveedores, eso también ha sido súper importante. Wow. Sí, nosotros sabemos antes que el resto cuando los insumos no van a llegar, ponte tú, o no van a llegar en la fecha, porque uno los ha comprado 1000 veces. Entonces, ¿sabes? Siempre aquí como que aporta como la estadística. Ya, ok, sí, qué bueno que compraron un robot, pero pues, agreguémosle más o menos tantas semanas cuando te lo prometen y otras semanas más porque además estamos en una pandemia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, como que la experiencia diaria del tener que trabajar en un laboratorio, de trabajar con reactivos y como en el fondo tener esta cosa, en mi punto de vista también como bien más transversal o sea, se convierte en una cosa virtuosa en este momento. Y entonces, en ese sentido, si bien esto es un desafío tremendo, yo creo que en ese sentido hay una ventaja, entre comillas, que puede que nos hace bien y nos hace mal al mismo tiempo con esta pandemia, porque en el fondo nos pone en una posición que es súper relevante, pero también obviamente que nos expone a la opinión pública de una manera también súper brutal. Así que en el fondo está eso. Bueno, hay que asumirla también, me parece.
Totalmente. Y yo creo que eso es como el desafío que estamos aprendiendo a tomar, ¿cachai? Como tienes que aprender a no picarte, en el fondo que no te dé demasiada rabia que te impida llegar al otro día a trabajar con el mismo ánimo que cuando en el fondo hay días que son difíciles. O sea, cuando, no sé, pues por ejemplo el tema de los datos, toda esta supuesta quiebre de la mesa de los datos, no un quiebre de la mesa de los datos, pero es una lata porque ese día que ocurrió eso también estábamos lanzando el fondo COVID, por ejemplo. Entonces es como una buena noticia con otra que en el fondo engancha más la prensa, bueno, hace desaparecer, como ya como que en el fondo hay veces que tú dices, chuta, pero si hicimos tanto, pero no fue bien recibido. Olga, puedo. Sí, Mira, ¿sabes que nos llegó una pregunta que me gustaría que si nos puedes ayudar a responderla? Dice, Alfonso Gutiérrez pregunta si la ciencia debiera ser coproducida con la sociedad. Yo creo que una parte de esta sí, no todas, pero yo creo que sí. O sea, a mí me gusta hacer ciencia con coproducción. O sea, eso es lo que yo ya venía haciendo. Entonces, este trabajo para mí puede ser como más lógico probablemente que alguien que no está dispuesto a hacerlo. Ahora, son diferentes modos, pero yo creo que un porcentaje importante tiene que ser coproducida. Y por eso que es tan interesante cuando hablamos de conocimiento. Varias personas a mí me preguntaron como, bueno, y si el ministerio dice conocimiento, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere, por ejemplo, que vamos a reconocer los conocimientos, por ejemplo, de pueblo originario como ciencia? Y no es que necesariamente la reconozcamos, quizá algún día sí, ya ahora en este momento no es como el foco, pero el punto es que en el fondo sí reconocemos el conocimiento, ¿sí? En el fondo, el conocimiento local, por ejemplo, puede ser tan valioso en algún momento como el conocimiento científico más sofisticado. Y eso yo lo he visto en mi trabajo como científica hace por lo menos 10 años. O sea, yo no podría haber hecho lo que hice con el proyecto del vino, por ejemplo, que muchas personas conocen, si es que no hubiese hecho coproducción con los viticultores y las viticultoras, o sea, y las enólogas en general. O sea, no hay ni una viticultora. Y también, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en ciudades. O sea, en el fondo no puedes trabajar si no trabajas con el conocimiento de las personas. Entonces, yo siento que más allá de tener la discusión, sí que en el fondo el conocimiento, si vamos a tomar todos los conocimientos y los vamos a equiparar o los vamos a asumir que son ciencia, yo creo que esa discusión no es tan relevante como el decir, aprendemos a que otros tipos de conocimiento también son importantes y le damos espacio a esos conocimientos. Sí. Claro. Olga, quiero llevarte con la misma idea, pero más bien a los problemas. ¿Sí? Nos ha contado un poco la cosa positiva que tiene la ciencia en esta pandemia, en el sentido de hay algunas cosas que tenemos que aprender, hay algunas cosas que estamos haciendo bien como comunidad científica, si tú quieres. Pero para la comunidad científica propiamente tal, ¿cuáles son los problemas que está viviendo en este minuto y cómo prevés el futuro de la ciencia después de esta contingencia que estamos viviendo? En la región, particularmente. Sí. Mira, uno de los problemas que tenemos en las regiones, lo hemos visto también porque hemos analizado datos en el ministerio y los datos de CONICET, etc. Hay una cosa que hemos visto que lo vimos a raíz de, ustedes saben, tenemos una hoja de ruta de una política de género. Y entonces hemos estado estudiando si efectivamente, por ejemplo, en el sistema Fondesit, con todos los 3 concursos y con cada una de sus áreas, por ejemplo, hay o no discriminación respecto de quiénes, si son hombres o mujeres quienes ganan más o menos proyectos. Y entre medio de ese análisis nos dimos cuenta que efectivamente uno puede ver que constantemente las regiones ganan menos proyectos. Tienen menos tasa de adjudicación, ¿ya? No es que postulen, o sea, obviamente postulan menos, pero en el fondo la tasa de adjudicación es más baja. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema y esperamos que ese problema se empiece a solucionar con varias cosas, como por ejemplo tener Ceremis, ¿cachai? Y tener un ministerio. Por ejemplo, ya no tenemos un programa regional en la NID, ¿ya? No hay un espacio chiquitito para las regiones. Así como que fuéramos diferentes. No. Ese programa desapareció y ahora lo que hay es que en el fondo
la ciencia en el fondo en regiones tiene que ser transversal. No hay programas especiales, sino más bien incentivos, por ejemplo, para que eventualmente, por ejemplo, ya sabemos, hay algunos concursos que dicen, bueno, si además es de región, entonces tiene un punto más, etc. Entonces estamos como un poco al debe en el tema del financiamiento, ¿ya? Y tenemos que estudiar bien por qué ocurre y por qué, o sea, por qué se genera este sesgo. Ahora, este sesgo debiera desaparecer también un poco con el tema de que como se están revisando los proyectos ahora, es que son doble ciego, entonces que no, el currículum no se ve, se evalúa de manera independiente del proyecto y el proyecto va sin, o sea, en el fondo es en su propio mérito, ¿sí? Porque en el fondo hay sesgos que tenemos, y ahí viene importante las ciencias sociales, ¿cierto? Tenemos sesgos que, así como pueden ser hacia el género, también pueden ser a regiones así como, ay, pero a ver, factibilidad, ay, pero es que no creo que tengan yo no he escuchado, funciona bien el equipo, claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un tema. Tenemos otro tema, yo diría que tenemos que trabajar harto y que tiene que ver cómo comunicamos y cómo en el fondo nos comportamos como socialmente. En el fondo, a ver cómo explicarlo. Nosotros tenemos una forma de expresar nuestros resultados que obviamente no es la misma forma en la que se toman las decisiones. Por tanto, en el fondo, creo que tenemos poca práctica, la comunidad científica tiene poca práctica ¿cierto? En esta discusión, en este lograr acuerdos, porque siempre ponemos nuestros resultados encima de la mesa antes de como pensar que tenemos que llegar a un acuerdo. Es como si llegar a un acuerdo fuera negar tu resultado, y eso no es así, ¿ya? Yo creo que nos falta práctica en eso, y por eso han ocurrido algunas cosas como que no sea, digamos, bien vista, y eso es súper importante en el contexto del COVID, lo estoy diciendo, porque en el fondo está esta ansiedad de que podamos participar en la toma de decisiones y que en el fondo podemos usar la evidencia, pero no está voy a decir tradición, pero la costumbre de hacerlo, y por tanto, a veces nosotros como científicos, y yo como Seremi, incluso siendo científica, cometemos torpezas, ¿ya? Ahora podemos discutir las torpezas del otro. Bueno, puede ser, pero el punto es que aquí los nuevos somos nosotros. Entonces también hay que aprender a ser más estratégicas y estratégicos. Y eso no significa ni doblegar tu espíritu, tu integridad. No, cuando estoy hablando de estrategia, ¿ya? Que es como en el fondo buscar, y eso nos falta. Entonces yo esperaría que una ciencia después del COVID sea como mucho más, o sea, que en el fondo que la podamos plantear más estratégicamente. Creo ¿Más empoderada también? Sí, justamente, estaba tratando de buscar de manera como decirlo, voy a decir como achorado, no, empoderada, y en el fondo ese camino es el que nosotros necesitamos generar también como ministerio, pero no lo podemos hacer solos, ¿ya? O sea, si tenemos una comunidad científica que está muy bien que critique lo que hacemos, también necesitamos que la comunidad científica sea justa, y que también diga cuando hacemos las cosas bien, porque en el fondo nosotros necesitamos un feedback, una retroalimentación, pero no necesitamos un bombardeo de negatividad tampoco, porque en el fondo hay cosas que se hacen bien y hay otras cosas que no se hacen tan bien, y necesitamos mejorar esas cosas, porque después yo no voy a estar en este puesto en 2 años más. Sí, pero muchos de disculpa que te interrumpa, solo quería tener claro, muchos de lo que acabas de decir tiene que ver con problemas de gestión, mejorar la gestión, incluso desde la Seremi, para entender bien y así hacer presencia o empoderar también a las regiones. Pero dentro de tus diagnósticos, ¿hay problemas de otra naturaleza, más bien estructurales, que tienen las regiones para hacer más y mejor ciencia? Sí, yo creo que está bien atomizada la ciencia, o sea, está atomizada en algunos centros, en algunos grupos. Parece que Cristian tiene... Sí, eso está ligado a una pregunta también que nos llegó respecto a que acá en la macrorregión sur, aquí los lagos principalmente, igual tiene como las menos capacidades humanas, en términos de capacidades humanas y de infraestructura instaladas, ¿ya? Entonces creo que está súper ligada con la pregunta que está planteando también Daniel. Sí, yo diría que sí y no. Yo creo que
he preguntado estos números y quedaron en dármelos. Yo quiero saber, o sea, cuántos doctores, o sea, cuántos doctorantes, doctoras y doctores existen por persona, por región, ¿ya? Obviamente que es menos que Santiago, porque en Santiago hay muchas oportunidades, ¿ya? Pero en el fondo, no solo el número importa. Aquí yo puedo decir, y también en los lagos, que hay gente que es muy capacitada, y muy bien capacitada, y que en el fondo hay un tremendo talento, y eso justamente lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿ya? O sea, los proyectos que han salido, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, los retos de innovación, han habido varios concursos que han salido en el contexto de la pandemia, y uno fue los retos de innovación, los EPP, un reto de innovación, un concurso específicamente para el desarrollo local de EPP, que son elementos de protección personal. ¿Ya? Y, por ejemplo, ahí quedaron en la preselección, o sea, digamos, no en la preselección, sino que en el fondo uno de los que ganaron en la región de los lagos y en la región de los ríos tenemos empresas pequeñas, ¿cierto?, que quedaron seleccionados. Y además también en el de los ventiladores mecánicos, también hay en los ríos y en los lagos. ¿Ustedes sabían que hay empresas que, no sé, pues, que en el fondo son capaces de construir este tipo, o sea, empresas y grupos de investigación en las universidades? Por ejemplo, acá tenemos uno que es ingeniería, que ha trabajado con medicina hace un montón de tiempo, y entonces tiene un prototipo de un Ambumatic, ¿ya? O sea, en el fondo, te llaman a un concurso rápido y así, aparece un talento que tú no tenías idea. Entonces eso nos está mostrando que quizás lo que nos está pasando en regiones es que no tenemos como la vitrina de estar en Chile es muy centralizado y eso lo sabemos. Entonces, como que pareciera ser que uno tiene que estar en el momento preciso, justo, pasando por la ventana de ahí como por fuera y, oye, justo, mira, estamos armando un proyecto, justo estamos escribiendo un paper, pero chuta, no te vi. Eso ha pasado todo el tiempo y yo, o sea, yo lo siento, esa frustración la he sentido desde que yo decidí venirme a vivir a regiones. Y eso creemos que tiene que disminuir ahora que tenemos, que en el fondo estamos nosotras, que somos representantes también de lo que sucede en las regiones. Porque nuestro ministerio nace al mismo tiempo de la ley de descentralización y en el fondo ahora hay que hacerlo conversar, ¿sí? Entonces, es un tema que es mucho más grande que el ministerio, eso quiero decir. Pero esos son algunos de los problemas que tenemos en las regiones. Eso. Olga, otra pregunta que hay que nos llegó, también enfocado en regiones y género. Si estas diferencias de género se acentúan, se ha visualizado, ¿cierto? Lo estamos estudiando, y lo estamos estudiando como investigación científica, justamente. O sea, digamos, lo partimos estudiando en el ministerio y como nos dimos cuenta que estábamos como casi para escribir un paper, estábamos haciendo los análisis, como logrado hacerlo. Lo cual es súper bueno, porque en el fondo si tomamos una decisión que tenga que ver con una política pública, en este caso, por ejemplo, para en el fondo mejorar la equidad de género, tiene que estar fundamentada. Entonces, claro, uno quizás puede asumir que, por ejemplo, las cuotas son la solución para un cierto concurso, pero cuando tú logras entender bien el análisis, o sea, en el fondo puedes ver bien la evidencia, quizás ese no es el mecanismo más apropiado, podría no serlo, ¿ya? Entonces, sí hemos visto que se acentúa, o sea, que hay como, mira, el tema de género, sobre todo en los datos de Fondesit, que son como estos proyectos individuales, que es más fácil evaluarlo, hemos visto hasta el momento que, si bien no, o sea, en algunos grupos de estudio en particular, que varios son de los que habríamos pensado, por ejemplo, matemática, física, pero también historia, hemos visto que hay una tasa de adjudicación significativamente menor en mujeres, pero son pocos casos. Son grupos de estudio muy particulares y no se da todos los años, etc. Esto es un set de datos de 10 años. Es así, bueno, interesante desde el punto de vista analítico, pero lo triste es que durante los últimos 10 años, en todos los grupos de estudio y en los 3 concursos de Fondesit, las mujeres postulan menos que los hombres. Entonces te fijas que el mecanismo, o sea, es importante notar esa distinción porque en el fondo la solución puede que tenga que ser diferente. Ahora, dado
que sabemos que las regiones tienen una tasa de adjudicación menor, ahora tenemos que ver, por ejemplo, si hay una interacción significativa entre género y regiones, que es más probable puede que la haya, ¿sí? Porque además varía entre grupos. Pero sí, yo creo que todavía tenemos mucho que descubrir con el tema de género, porque la parte como más visible que tiene que ver, o sea, visible e invisible a la vez, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el avanzar en la carrera científica, está súper probado en Chile y en otras partes del mundo, y lo hemos visto, por eso digo, está en otros lados, y los mismos patrones que vemos en las revistas científicas, no sé, en Science, etcétera, nosotros los tenemos. La probabilidad de que una mujer llegue a ser profesora titular es menor que un hombre. Pero de vuelta, ahora lo que tenemos que hacer es entender cuáles son los mecanismos que están detrás de ese patrón. Y ahí es donde es clave que nosotros seamos científicos y científicas quienes estamos a cargo. Podemos no tener quizás muchas habilidades políticas, las desarrollaremos, pero en el fondo es súper importante que en el fondo estemos nosotros detrás de eso para poder ver efectivamente cuál es el mejor escenario para mejorar eso. En ese contexto, yo soy parte de un anillo, eso fue lo único que no perdí. Mi participación en un anillo de ciencias sociales que es sobre la norma de género, y ahí estudiamos eso. Para entender qué es lo que genera ese patrón, porque en el fondo no vamos a seguir hablando de la brecha de género. O sea, está bien tenerla ahí, ¿no? Porque está, pero llevamos 70 años hablando de la brecha de género y no ha cambiado nada, ¿no? Nada, no es que un poquito mejor, nada. Entonces, no podemos seguir hablando de la brecha de género. Tenemos que encontrar las soluciones para que la brecha de género no sea un tema. Arruinaste mi última pregunta en esa área porque la tenía al final, ¿no? pero quiero aprovecharla porque es muy interesante. Tú estás hablando de la, ¿cómo le llama? Plataforma interdisciplinaria de diferencia, normalidad y educación. Sí. Cuéntanos un poquito, para salirnos un poco de tu cargo, ¿qué hace Olga Barbosa en ese contexto? Cuéntanos un poquito. El proyecto más fascinante del que he formado parte, porque soy la única bióloga, todas las demás son profesionales de las ciencias sociales. Entonces, primero, yo soy investigadora titular de ese proyecto, que es el que estudia la norma de género. Este es un grupo más grande que se ha dedicado a estudiar durante mucho tiempo que genera ciertos patrones de discriminación, ya en general, y en el fondo cómo mejorarlo en la educación, de forma, entonces, observan, tienen, digamos, una metodología durante una cierta cantidad de tiempo, después intervienen, que eso es algo que nosotros como ecólogos, por ejemplo, no siempre hacemos, describimos patrones nomás. Entonces a mí me entusiasmó un montón. Claro. Entonces, en este caso, yo aporto una visión bien interesante y diferente. Hay veces que no entiendo, o sea, qué ha ocurrido, que yo no he entendido ni un cuarto de lo que están hablando, porque el idioma es completamente diferente. Y en el fondo, yo aporto como estas discusiones como metodológicas y también les abro puertas a casos que en el fondo ellas no tienen acceso. O sea, hay gente que está estudiando ahí, por ejemplo, nuevas masculinidades, o cómo se generan estos patrones de sesgo en los cuentos, en las historias para niños, y sobre todo lo que yo estoy más bien encargada en mi línea tiene que ver como en el fondo determinar cuáles son los mecanismos de discriminación de género que se generan en la academia. Y ahí hay un mundo que no es igual a otros ámbitos, como por ejemplo los espacios públicos. Así que es súper interesante. Hemos estudiado en el fondo género en relación a cambio climático, pero siempre intentando hacer la bajada. Y en el fondo, qué mejor bajada que también estar trabajando en donde estoy trabajando, porque en el fondo nosotros tenemos una política, o sea, una hoja de ruta para una política de género que está siendo desarrollada en el fondo con evidencia científica y con la última evidencia, o sea, relacionándose con los grupos que en el fondo están trabajando este tema. Así que yo creo que eso le da todo interés. Sin duda, sin duda. De hecho, estoy escuchando unas preguntas por aquí al lado, pero creo que te las van a hacer por el chat. Pero quiero, y de hecho se nos ha escapado el tiempo, pero de una manera
fantástica, muy interesante. Y dentro de mis últimas preguntas tenía algo que tenía que ver esencialmente con un poco tu historia y lo que eventualmente quieres transmitir a través de tu responsabilidad, de tu cargo. Tu historia tiene que ver mucho con este vínculo estrecho entre estudiar los ecosistemas e introducirte en lo que son los sistemas hiperintervenidos y cómo hacer participar a la comunidad en procesos de conservación. Sí. Mira, yo hice una búsqueda rápida y mucho hay de este vínculo, pero quiero quizás cómo todo eso que aprendiste quieres transmitirlo o dejar una huella dentro de este cargo, y quizás un llamado a algo mencionaste antes, al principio, que es cómo nos comportamos como comunidad científica ante la sociedad. bueno, yo creo que todas las ideas decantaron cuando yo fui a conocer, sobre todo, los lagos. ¿Ya? O sea, digo, no lo conozco. No sé si ven atrás los mapas de cada una de las regiones. Algo se ve, ¿sí? Los lagos tienen uno súper extremadamente grande ahí al otro lado. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, los lagos, como que uno se puede imaginar como Chile también. O sea, somos tremendamente diversos. El territorio es súper diverso, ¿ya? Los lagos es súper diverso. Y entonces, ahí quiero hacer como esa bajada. Mi idea es que en el fondo podamos vincular lo privado, o sea, digamos, por ejemplo, cierto, el mundo privado, sobre todo, yo más bien diría, obviamente que hay que elegir un área. El área que estoy intentando concentrarme tiene que ver primero con la agropecuaria, ¿ya? Y acuícola. Por ejemplo, entonces, si tomamos, por ejemplo, ese ecosistema y lo vinculamos con el ecosistema científico-tecnológico y de innovación, y además el mecanismo público, que en el fondo genera gestiones, ¿cierto? O puede generar ciertos topones también, o no ese flujo. La idea en el fondo es poder conectar esos tres mundos, si los pudiéramos poner como si fueran tres ecosistemas diferentes, y que en el fondo se retroalimenten hasta que encontremos la forma de que se comuniquen y que en el fondo se puedan retroalimentar con ideas para implementar, por ejemplo, en un campo, imagínate, o en una salmonera, o en un cultivo acuícola, con una innovación que está basada en un conocimiento científico que fue hecho en la misma región o quizás en la región de al lado, y no en el fondo saltar inmediatamente al extranjero, por ejemplo, que es una cosa que vemos un patrón súper típico. Lo otro también es como esta inversión de I+D. En Chile, casi ninguna empresa, o sea, la inversión privada en investigación es alrededor de un 30%. Y tanto que le gusta que nos comparemos con la OCDE, en la OCDE es al contrario, el 70%. Ya nosotros acá el 70% privado. O sea, perdón, 70% de financiamiento público. Eso tenemos que revertirlo, porque además sabemos que no todos los proyectos son financiados, por lo tanto, lo que yo quiero hacer es que se abran esos nichos, o sea, podamos explorar nuevas formas de cooperar para que en el fondo lleguemos a un sistema mucho más virtuoso y más sustentable también, porque en el fondo mi investigación se acaba cuando se me acaba ese fondo público. No puede ser. No puede ser. La vinculación con el sector público local también es súper importante, porque los gobiernos regionales pueden hacer inversiones, los gobiernos regionales tienen presupuesto. Y ahora, este es el mejor ejemplo, los gobiernos regionales de la macrozona sur, y bueno, y obviamente que otros más, están invirtiendo en I+D para poder solucionar el tema del COVID. ¿Ya? Aquí en la región, que puedo manejar mejor los números, en Los Ríos, o sea, han invertido más de 200 millones de manera rápida para poder en el fondo desarrollar nuevos métodos de testeo, que lo más probable es que los terminemos compartiendo mucho con ustedes, porque son estos métodos de testeo en pool. Y también en la generación de innovación de ventiladores mecánicos de dos tipos diferentes, EPP, trajes, o sea, de verdad que es como, en el fondo puede aquí soltar como, puede haber como un boom, ¿ya? Que yo espero que
esta ciencia post-COVID, como dices tú, sea una ciencia que no sea ajena a la gente. Olga, una última para que no nos quede en el tintero, dentro de cómo esto está saliendo por Facebook Live, hay algunos personas que nos acompañan que tienen sus preguntas. Y hay una en particular que, como creo que igual para ir cerrando porque estamos ya en los tiempos, Alejandra Carreño, que es doctora en antropología, ya residente en Osorno, dice, dado que el COVID y estallido social han revelado más que nunca la distancia que existe entre el mundo de la investigación, la política pública y la población en general, ¿cómo se piensa transformar el sistema de adjudicación de concursos y proyectos considerando el impacto y la transferencia de los resultados a las comunidades? El primer ejemplo, el fondo COVID-19, que es un fondo nuevo que lanzamos hace unas semanas. No, hace una semana, fue el día del dato. Son 2.300 millones para ciencia, o sea, para investigación rápida en el tema de COVID-19 en todas las áreas. Antropología, filosofía, comunicaciones, física. O sea, es totalmente, lo que, si se fijan, los nuevos concursos siempre son mucho más abiertos, no los tradicionales de la NIT, pero en el fondo se han abierto estas nuevas herramientas para que en el fondo sea mucho más amplio, para que en el fondo sean ojalá interdisciplinarios y que en el fondo los pueda hacer, puedan en el fondo como de alguna forma hacer competir sanamente, ¿cierto?, a los investigadores e investigadoras como tradicionales que han estado siempre ganándose proyectos con los nuevos que vienen entrando o la gente que trabaja más como en la innovación. Entonces, volviendo a ese punto en particular, por ejemplo, en este concurso, lo más importante es la pertinencia, ya, o sea, es decir, la pertinencia de tu pregunta de investigación con la situación del COVID, y la factibilidad de hacer tu proyecto en un año, que es el tiempo estipulado. ¿Ya? No significa que el currículum no importa, pero el currículum no es lo que manda acá. Y ahí eso es una forma, eso es un cambio radical, porque además es un fondo que se adapta a las necesidades. Y eso hace, de alguna forma también, que en el fondo esté al servicio de las personas, porque en el fondo es para el COVID, pero en todas las áreas, porque puede que, o sea, aquí están ocurriendo cosas en tiempo real, no solo que tienen que ver con la medicina y con el diagnóstico. Sí. Está ocurriendo justamente como hablaba de la distancia de las personas, o sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a generar en mí? ¿O qué es lo que va a generar en los escolares, por ejemplo? El tener que aprender a distancia. ¿Qué va a generar en los niños o en nosotros mismos no poder abrazarnos durante 4 meses? No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar aislados. Claro, la nueva generación, los pandemials, ¿no? Seguramente, claro, estar viviendo encerrado por un buen tiempo. Ok, Olga, primero que todo, bueno, muchísimas gracias por tu participación junto con nosotros en este primer diálogo, que tenemos como centro, este diálogo online. Y para los que para los que nos escucharon también, agradecerles por quienes nos siguieron, para todos los que han estado detrás de estas bambalinas también, que hay algunas personas que están toda esa información que aparece en streaming también. Natalia está detrás ayudándonos con esto. Muy sofisticado este método. Sí, bastante choro. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, Olga. Como dije, acá estuvo la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur. Fue súper interesante conversar contigo, escucharte y ver tu perspectiva, tanto como Seremi, científica, mujer, etcétera. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Olga. Te pasaste. Sí. Espero poder verlo en persona y finalmente hacer el IMAR, que no jodido. Bueno, sí. Siempre estarás invitada, Olga. No, muchas gracias por todo. Nos daban esa pizarra, de hecho. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Sí, y bueno, y para los que todavía están conectados con nosotros, y comentarles que la próxima semana, el próximo miércoles 20 a la misma hora,
vamos a tener nuestro próximo diálogo entre ciencia y sociedad en este contexto de la pandemia y nos va a acompañar el doctor Derek Corcoran del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, refiriéndose a qué nos puede decir la ecología de metapoblaciones sobre la pandemia. Muy interesante. Tiene Totalmente. una investigación muy interesante, Derek. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta ocasión y los esperamos para la próxima Hasta la próxima. semana. Que tengan una buena noche. Ustedes también. Chao. Adiós.